Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a dejarlo hasta allí porque quiero hablar hoy de este tema que es el pecado, y quiero tomar como partida esta porción de la Escritura. Aquí dice el apóstol Pablo que no hay ni siquiera un justo, y él dice que todos están bajo pecado, todos. Y cuando finaliza él esta porción, él dice que todo esto, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos están bajo pecado. Amén. Sí. Acá vemos que cuando Pablo está diciendo que el mundo está bajo pecado, que todos, es para que reconozcamos nuestra necesidad de Jesucristo. Y por eso dice él en el versículo 21 que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, o sea, testificada por esa misma ley. ¿Sí? Acá vemos que el apóstol Pablo está diciendo que no hay ninguno que pueda salir de aquello. Pero el pecado, ¿qué es el pecado? Esta palabra pecado viene de la palabra griega hamartano, que quiere decir propiamente errar al blanco y así no participar del premio. Es decir, errar, especialmente pecar, cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Errar al blanco, eso es pecado. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Bueno, dice la palabra en el mismo libro de Génesis que cuando Adán desobedeció a Dios, pecó. Santiago habla un poquito más
de este tema nos lo explica un poco más claro Santiago en su capítulo 1. Él dice: en el versículo 12 dice Santiago de la siguiente manera, leo en el nombre de Jesús: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces dice acá Santiago que el pecado es algo que es concebido y que se da a luz. Eso es el pecado. Y vemos ahí en el huerto del Edén que la mujer codició allí esa fruta que estaba allí, la codició. Y después que la codició, bueno, mientras la codiciaba, la estaba concibiendo. Pero cuando la probó, ya lo dio a luz. ¿Se ve? Y entró la muerte, murió como dijo Dios. Murió. Sí. El pecado es esto: cuando erramos realmente. A veces el pecado lo tenemos simplemente en nuestra mente, pero todavía no lo hemos concebido. Pero en sí es pecado. A donde esté aquí en la mente o ya esté concebido, es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Cuando hablamos de pecado siempre miramos algo específico. No, pecado es robar, matar. Eso es pecado. Adulterar, eso es pecado. Sí es pecado. Pero solo eso no es pecado. Porque está diciendo que todo el mundo está bajo pecado. Y cuando decimos todo el mundo, nosotros vemos que en el mundo hay gente que moralmente hacen cosas buenas, ¿cierto? Uno ve, hay personas y a veces usted la ve, ay, pero esta persona tiene que ir al cielo porque, mira, es muy gentil. Pero Dios dice que están bajo pecado. Porque ciertamente entre todas sus cosas siempre hay cosas con las cuales ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque lo que los rige a ellos es algo que es netamente moral, humano. Para nosotros no estar bajo pecado, lo que nos rige a nosotros tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no estamos bajo pecado porque estamos bajo la ley de Cristo. Por eso dice Pablo a los romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. O sea, que el Espíritu habla y ellos reaccionan. Recordemos la prédica pasada. De aquí hablamos del arrepentimiento. Una persona sin arrepentimiento está muerta. Porque una persona sin arrepentimiento, Dios le habla y no es capaz de reaccionar a lo que Dios dice. Y esto a mí me llamó la atención poderosamente cuando el Señor me dijo esas palabras anoche. ¿Por qué? Porque Él había hablado y fue lo primero que vino a mi mente, que Él habló del arrepentimiento. O sea que no se está escuchando lo que el Señor está diciendo. Y ciertamente Él está hablando. Y hay que escuchar. Hay que escuchar porque yo veo, mira, yo cuando veo lo que Oseas dice que cometieron en Judá, que habían hijos extraños. ¿Por qué hijos extraños? Bueno, cuando vemos los reinos, vemos que eran personas que todavía sacrificaban en los lugares altos. Entonces, ellos sabían que no podían sacrificar en los lugares altos porque no era permitido, sino hacerlo en Jerusalén, donde Dios había escogido. ¿Por qué tenían que hacerlo en los lugares altos? Entonces,
cuando ellos lo hacían así era porque en realidad eran personas que no les importaba cómo hacían las cosas de Dios, sino, bueno, no, Dios está con nosotros, como esta cristianitis que ha dado en este tiempo. O sea, que todo el mundo dice que es cristiano, pero de Cristo no tienen nada y no quieren hacer lo que Cristo dice. Y uno ve días atrás, bueno, días atrás no, ayer, me pasó con una persona, me estaba pasando unos mensajes y quieren estar bien con uno. Pero cuando uno le toca las teclas con relación al Señor, con el Señor no quieren estar bien. O sea, quieren estar bien con uno. Y yo lo lamento, porque una persona que quiera estar bien conmigo y no con Cristo, yo voy a hacerle caso a Cristo. Como le dijo a Jeremías, no creas, Jeremías. Cuando bien te hablen, no les creas, Jeremías. Y es verdad, es verdad. Porque la persona que viene con un corazón sincero es la persona que ama a Dios. La persona que ama a Dios nunca nos va a hacer mal, nunca, porque ama a Dios. Tan sencillo como eso. Y este es el amor, que nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso decimos, y este es el mandamiento nuevo que Él nos ha dado, que nos amemos unos a otros. Pero en ese contexto Juan está hablando que el amor es que guardamos sus mandamientos. O sea, no podemos, ¿se Porque a veces decimos, no, yo amo porque le hablamos suavecito a alguien, pero eso no es amor. Pero lo disfrazamos allí para vernos como que somos personas que amamos. O sea, eso es lo que se ve hoy día. Y vemos, mira, hay aplicaciones en Play Store y en muchos lugares hay aplicaciones hoy que 40 días para restaurar, por ejemplo, eso que me mandó, 40 días para restaurar tu matrimonio. Porque él anda ahorita con problemas así, Yo le digo, oye hermano, deje de estar viendo esas tonterías. Lea a Mateo, lea a Marco, lea a Lucas, lea a Juan y hablamos. Anímese, hermano. Entonces, está bien, ok. No quieren escuchar eso. No quieren escuchar eso. Tú quieres solución a tu vida, necesitas son las palabras de Jesús. ¿Y dónde están las palabras de Jesús centrales? En los evangelios. Ahí vas a escuchar hablando al mero, al rey del mensaje, al que vino y trajo el mensaje y sus discípulos lo confirmaron, dice el apóstol a los hebreos, primeramente por el Señor y confirmada por los que oyeron. Ellos confirmaron las palabras del Señor, pero las palabras elegantes son las del Señor. Pero es difícil, pero es producto del tiempo en que vivimos, del tiempo, aunque en la iglesia en todos los tiempos siempre va a ser la iglesia, siempre va a ser la iglesia. Yo cuando veo, mira, uno los mensajes, cuando uno predica y se escucha, yo lo veo en los vecinos, en las personas, en su actitud hacia uno. Veo cómo cambia la cuestión. ¿Por qué? Por lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Y yo lo percibo, es impresionante. Yo me venía ese pensamiento, cada vez me veo como más solo. Y gloria a Dios, porque yo sé que no estoy solo. Y esa es mi bendición, el Señor. Porque Él es el único que está con uno siempre. Y yo cuando veo que uno está predicando el mensaje, uno ve todas estas circunstancias. Y por eso hoy vemos claro tantos hijos extraños, porque la gente quiere que lo traten bien. Y no te puedes acercar a Cristo si no te niegas a ti mismo, porque Él fue el que habló esto. Por eso digo que cuando escuchamos sus palabras entendemos el porqué de las cosas. Entendemos que cuando nos acercamos de verdad a Él a practicar las cosas como Él las hizo, vienen todas esas circunstancias, vienen sus palabras literalmente a nuestra vida. Y entendemos que el mensaje es literal. Entendemos lo que Pablo decía entre falsos hermanos, porque en la misma congregación se nos levantan. ¿Por qué? Por lo que hay en nuestra boca, que no es nuestro, es la palabra del Señor. Y esta es la bendición. Esta es la bendición. A mí no me gusta hablar mucho de las cosas que el Señor me dice en privado. No me gusta hablar mucho, porque a veces cuando uno percibe a personas hablando, uno ve que hay personas que hablan, pero cuando dicen cosas, uno ve que el Señor no les ha hablado porque dicen cosas que son contrarias a Él.
Entonces me pongo a verme yo en esa posición, que otro me vaya a percibir así. Entonces no me gusta decir mucho las cosas que el Señor me dice en privado. Pero es tremendo lo que el Señor a mí me dice en privado, porque es tremendo las situaciones que se viven en el mundo. Y hay algunos que piensan que ahorita como que viene un desahogo, ¿no? El Señor le dice a su iglesia, a su pueblo, yo estoy contigo, pero lo que viene es más tremendo todavía, más tremendo. Y hay gente que piensa como que viene un desahogo, como que no. Si usted no se agarra del Señor, si usted no se arrepiente y busca a Cristo, esta corriente la va a sentir y con fuerza, y va a sentir lo que Dios va a traer sobre esta generación. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que es contrario a Dios. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que Dios no aprueba, eso es pecado. Por eso es que a veces vemos un ladrón y lo vemos como un súper pecador, pero no nos vemos a nosotros. No nos vemos a nosotros. Vamos a escuchar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, para que veamos algo en que muchas veces caemos. En Mateo 5:34. 5:37, disculpe. El Señor dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. A veces le decimos a los hermanos, mira, sea tú sí, sí, y tú no, no. Pero nosotros mismos también somos así y caemos en eso. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida. Estamos viendo pecados un poquito más gruesos y pensamos como que ese es un pecadito más finito, y ahí es donde erramos. Y el Señor dice, no, pecado es pecado. O sea, si tú estás entre aquello, dice sí, después no. El Señor está diciendo, esto del mal procede. O sea, si eso no procede de Jesús, hermano, usted tiene problemas. Si eso procede del mal, usted tiene problemas. Porque no hay manera que Jesús reciba algo del enemigo, ¿no? Él dice, él no tiene nada de mí. Vámonos, le dijo a sus discípulos. Nada de mí. ¿Por qué? Porque él no se junta con esas cosas. Él no tiene compañerismo con la injusticia, él no tiene compañerismo con Belial. El creyente no acumula con el incrédulo. A veces queremos hacer eso, porque a veces nos sentimos como un poco más espirituales, pero eso quiere decir carnales. ¿Por qué? Porque la palabra te dice que no hay compañerismo entre el creyente y el incrédulo. Entonces a veces pensamos que sí, yo soy un cristiano light. Ande por allí y mañana verá que el pecado lo ha arropado completamente. Yo lo veo, mira, hay cosas que a veces uno se para en puntos en su vida cristiana. Cuando digo en puntos es que uno se para a pensar en determinadas cosas y uno empieza a ver que hay cosas que uno ha dejado pasar y las está tolerando. Tolerando porque usted las está permitiendo en su vida. Como esta de sí, sí, y es un sí o puede ser no. O mañana después sí otra vez. Y uno las está permitiendo en nuestra vida, ignorando que eso nos está siendo de tropiezo y nos está llevando a otros pecados que ofendemos a Dios. Porque es pecado. Si usted dijo sí, lleve su sí. Y a veces nos paramos y a pensar en esto y decimos, uy Señor, yo en esto era radical. ¿Qué pasó? ¿En qué momento yo dejé que eso se permitiera en mi vida? Yo era radical con esto, Señor. ¿Ah? Yo antes decía sí, era así. Decía no y no. ¿Por qué esto cambió? Bueno, ciertamente porque empezamos a no verlo tanto como pecado. Ahí podemos visualizar al enemigo de una manera muy particular. Y lo podemos ver como él siempre es y nosotros nunca lo visualizamos así. Como el engañador, que nos convence que eso no es tan malo. ¿Se ve? Aunque no nos lo diga literalmente, mira, eso no es tan malo. En nuestra mente nos convence y es él que lo hace. Porque él está diciendo que esto de mal procede. Es el enemigo que te ha metido eso. Y tú no te das cuenta de que Dios no lo aprueba. Santiago lo dice de esta manera. En Santiago 5,
Santiago lo dice de esta manera: Dios es bueno y es maravilloso. Santiago dice así, en el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 12, dice Santiago: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto es tremendo, porque el mismo que nos engaña es el mismo que después que nos condena. El que nos mueve a aceptar lo que es pecado para Dios, para que nosotros ofendamos a Dios y entre la muerte, es el mismo que después nos condena y nos dice: mira, allí estás haciendo eso que ofende a Dios. Y es verdad, Santiago está diciendo: su sí sea sí, su no sea no, para que no entréis en condenación. ¿Por qué nosotros vemos a alguien que comete otro pecado como que sí es pecador y el que está haciendo esto no lo es? ¿Por qué? Porque realmente no estamos mirando lo que la palabra está diciendo. Y por eso el Señor le dijo a los judíos, a los fariseos y a todo ese público que él tenía, él le dijo: mira, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque el hombre cree que su manera de juzgar es idónea, pero resulta que el que juzga de verdad y con recto juicio es el Señor. Es así, porque ese sí discierne nuestros corazones y sí ve lo que hay en nosotros, lo escudriña y lo prueba para darnos de acuerdo a cómo le respondamos. Ahí es donde Él nos va a dar. Sí. Cuando nosotros vemos el pecado de una manera diferente, nuestra vida espiritual va a cambiar. Y es verdad. A veces necesitamos que el Señor nos hable y nos recuerde lo que es el pecado para Él, para que nosotros reaccionemos. Porque ¿qué es el pecado para el Señor? Bueno, Isaías dice, en Isaías 53, mira lo que dice Isaías, nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías en el capítulo 53, del versículo 4, leo en el nombre de Jesús: ciertamente llevó Él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Mira esto, porque aquí vamos a entender realmente por qué Isaías dice estas palabras. Él está diciendo a aquellos que miran a Jesús, que lo miran como que Dios lo abatió tremendamente. Pero Él fue herido, Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Es así. Eso es lo que está diciendo acá Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué fue? Herido. Pero después dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque fue herido. Mas Él no quedó herido, ¿cierto? ¿Qué es la llaga? Aquello que sale de la herida, ¿cierto? Aquello que deja la herida, ¿cierto? Esa es la llaga, ¿cierto? Entonces, esa herida que se dejó en Él fue lo que nos sanó a nosotros. O sea, que Jesús sabía que el pasar todo eso iba a sanar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros pecamos, si nosotros miráramos desde este punto, nosotros nos detendríamos un poquito. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por todo eso, por ese pecado que nosotros estamos cometiendo. ¿Se ve? Mira esto como lo dice el apóstol a los hebreos. En Hebreos 10, mira esto. Esto lo leímos, creo que en la prédica pasada o en la antepasada, Hebreos 10. Hablando del que peca deliberadamente, dice en el versículo 26 de Hebreos 10, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés
Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Entonces vayamos a Isaías, mentalmente vayamos a Isaías. Por su herida, ¿verdad? Por esa llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces dice que el que pecare voluntariamente ya no hay sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Y por qué? Porque está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. ¿Se ve? Porque está pisoteando el sacrificio que Jesús hizo por él. ¿Por quién? Por el que está afuera. El que está afuera recibirá menos azote que nosotros que estamos dentro si nos olvidamos de eso. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque ya nosotros probamos, fuimos santificados en esa sangre al reconocerlo como Señor. ¿Se ve? Entonces, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ya no hay oportunidad para nosotros. Entonces, mira lo tremendo que es el pecado. Y a veces no lo vemos. Y a veces no lo vemos, que es una lucha que tenemos contra el pecado. Es así, el apóstol de los Hebreos habla de esto también. Mira, vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Mira esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira esto, el pecado nos ¿qué? Nos asedia. ¿Qué es asediar a alguien? Perseguirlo, ¿verdad? Acosarlo, estarle allí. Uy, eso es asediar. Eso hace el pecado con nosotros. Nos asedia constantemente. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el pecado está como por allá y nosotros aquí. No, hermano, el pecado está ahí al lado siempre. Siempre está ahí al ladito. Tan al lado que dice Santiago que el hombre es tentado de su propia concupiscencia, de sus propias malas pasiones que están en nosotros. Elías era un hombre sujeto a esas pasiones. ¿Se ve? Porque somos hombres, somos personas. Cuando digo hombre, hablando hombre y mujer. Somos seres humanos. Entonces, el pecado está allí a la puerta. Allí a la puerta. Pero el Señor también está a la puerta. Y llama. Es tremendo, Jesús. Es tremendo. Porque nosotros tenemos esta bendición, por eso no se congrega. Porque a veces nosotros tenemos una idea de Dios como que Dios está allá en el cielo y nosotros estamos aquí. Pero dice la Escritura que en Él vivimos, en Él nos movemos. Y Él dice a Israel, tus iniquidades están siempre delante de mí. La tengo en memoria, dice el Señor. Entonces mira esto. A veces miramos a alguien porque pecó. Pero no miramos lo que ese alguien de repente hizo y se arrepintió. Y si usted peca y roba a alguien y se arrepiente, un ejemplo, y si el otro peca y dice sí y después dice no, y lo toma como que sin nada, la ira de Dios está sobre esa persona. Y aquella persona está como que si nada hubiera pasado. Porque Dios dice que lo echa a lo profundo del mar y no se acuerda más de eso. ¿Se ve? Y hay una diferencia. Por eso la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es una cuestión que nosotros a veces sin querer, o sea, nosotros no sabemos que el pecado está allí. Pero hay muchas cosas que a veces nosotros ignoramos porque queremos. Nosotros ignoramos que siempre nuestra mente, cuando va a juzgar algo, está viciada a la manera que siempre ella ha tenido desde que es mente en nosotros. Se ve desde que tenemos conocimiento. Hay un vicio en nosotros
para juzgar las cosas. Que ahora el apóstol Pablo está diciendo, vamos a ir a Romanos 12 allí un momento, en Romanos 12, el apóstol Pablo está diciendo, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo está diciendo que no nos adecuemos a este tiempo, o sea, nuestras maneras, nuestra forma, las maneras y la forma del tiempo, sino que transformemos nuestro entendimiento para que comprobemos, o sea, veamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa sí es agradable, esa sí es perfecta. Pero nosotros estamos viciados a manera y a forma, y por eso es que juzgamos así. Juzgamos de una manera incorrecta. Tanto que Pablo dice, o sea, ¿cómo no decir que muchos dicen que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? Es tremendo lo que Pablo dice. ¿Por qué pasa? Porque hay gente que juzga tan mal las cosas de Dios y por eso no pueden caminar con Dios. Es así. Por eso cuando Dios dice corrígelo con vara, que no se morirá, no pueden entender, porque para ellos Dios es muy bueno como para darle con una vara a alguien. No conocen al Señor, ni lo van a conocer nunca, porque no entienden lo que el Señor habla. Como nunca hubiesen entendido cuando el Señor enviaba destrucción sobre esa nación y le decía a Israel, matarás desde el más grande hasta el más chico. No dejes con vida nada. Ellos no entienden. Ellos dicen que el Dios del antiguo pacto, como decía una hermana hace tiempo, que era malo y el del nuevo pacto es bueno. Pero la Escritura dice que es el mismo, que no cambia, que no varía. Y así lo veo yo cuando leo las Escrituras, porque lo entiendo. Él me da discernimiento. El espíritu de aquel que sabe todas las cosas de aquel es el espíritu que nosotros tenemos, que es la mente de Cristo. O sea, que entendemos lo que Dios hace. Entendemos todas las cosas. Porque Dios nos las enseña, Dios nos las revela. Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso es que usted ve que la vida de fe hoy se ha transformado, que bueno, si Dios dijo algo, ya a los 2 años no pasó, no, ese es un falso profeta, porque han transformado la vida de fe en cosas que no son realmente la vida de fe. No entiende que la vida de fe es realmente uno buscar las palabras de Dios y vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Y tener el consejo de Dios como la regla para salir adelante. Corriendo y buscando de luchar contra esas pasiones que están en nosotros mismos. Por eso digo que es importante ver lo que es pecado. Porque a veces vemos algo como que es pecado y hay algunos que caen tan rápido en el pecado porque piensan que ellos no van a caer en ese pecado. Y caen. ¿Por qué caen? Porque ellos piensan que no van a caer. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque a veces Dios nos está hablando y no lo escuchamos. Y por eso pasan las cosas. Por eso pasan las cosas. Mira, yo he escuchado, ahorita me vino a la mente un hermano, que yo he escuchado a hermanos así hablando, queriendo, porque saben que en Cristo está la verdad, que Cristo es la vida, y quisieran volver a Cristo, pero no pueden. No pueden. Y es tremendo. Uno que está dentro, uno dice, pero ¿cómo no va a poder que venga? Claro, el que es maduro en la fe no dice así. Yo entiendo a alguien que me diga, hermano, quiero ir, pero no puedo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque uno madura con Cristo. Cristo lo va haciendo madurar a uno para ser más claro. Porque no creo que tengamos un nivel de madurez. Cristo nos va madurando a diario. Y yo entiendo cuando alguien me dice, hermano, yo quiero, pero no puedo. Y lo entiendo, porque el pecado es terrible y a veces estamos ignorando eso. A veces nos acercamos a Cristo e ignoramos que el que nos caigamos en algunas cosas es porque Él es poderoso para guardarnos. Y no lo entendemos. Y ahí estamos de altanero hasta que el Señor permite. Y después estamos así, quiero hermano, pero no puedo. Que vas a poder.
Si Cristo te habló y te habló y te habló y no hiciste caso. ¿Ah? Ahora tú clama y clama y clama y Él dice, clamaron y clamaron y clamaron y yo no los escuché. Porque son cosas que nos hacen ser ignorantes. Porque leemos las cosas de Dios y pensamos que eso eran activas para ellos, pero para nosotros eso no aplica aquí. Igualito, es el mismo Dios que no cambia. Que le habló a ellos una y otra vez y ellos no escucharon. Entonces Dios dijo, bueno, ya basta. Entonces ahora ellos clamaban y clamaban y clamaban y clamaban. Y Dios se envolvió hacia una nube para no escuchar sus oraciones. Y no escuchó y dejó que se los llevaran cautivos. A un pueblo que clamó y se lamentó delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos ignoraron lo que Dios dice. Ellos ignoraron. Y eso es precisamente el pecado. Porque a veces nos gusta hablar como que el pecado es, bueno, el pecado es decir sí, no. Como la gente, bueno, ¿qué es pecado? Y tratar como hacer una lista. Oh, hermano, pecado es todo aquello que sea contrario a Dios. Contrario a Dios. Mas la Escritura nos dice en Romanos 14, mira, nos dice algo más específico. En el versículo 22, Romanos 14, 22, leo en el nombre de Jesús. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué será esto así? ¿Por qué será esto así? Mira, hermano, esto es tremendo. Porque a veces nosotros no entendemos el por qué a veces no tenemos que pedir perdón. Jesús dice, yo no entiendo a veces personas que toman actitudes molestos, que están molestos y no perdonan. Y yo veo, ¿cómo pueden orar? Yo tengo que ponerme bien para poder ir a orar, porque si no, Él lo dice claro, o sea, anda y reconcíliate, porque no venga a orar, porque entonces Dios no va a recibir esa ofrenda. Y hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque esto que Jesús dijo, porque eso lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo, no es tan aplicable a ellos, será. Y es el sentido de inconsciencia tan tremenda. ¿Por qué dice que todo lo que no proviene de fe es pecado? Por esto, hermano. Mire, a veces nosotros no entendemos que para nosotros tener fe, dice que la fe es la certeza, la confianza, la seguridad de algo. Eso es fe. Cuando tú dudas, no hay fe. Cuando tú estás débil y flaqueas, no hay fe. No hay convicción, no hay seguridad, no hay confianza. ¿Entiendes? Sí. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que muestra es que cualquier cosa que no es agradable a Dios, cualquier cosa que no es agradable a Dios, o sea, ataca la fe. Todo lo que no proviene de fe, o sea, que no se hace con fe, que no es de la fe, se ve porque no proviene de fe, es pecado. Esto es tremendo, porque esto nos muestra que todo lo que no proviene de fe es todo lo que Dios no aprueba. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Entonces, todo lo que Dios no aprueba es pecado. Es pecado. Es pecado. Es tan sencillo como esto. Porque esa gente que estaba allí, mira, a veces nosotros, como no escudriñamos, no investigamos, hay cosas que no sabemos. Toda esta gente que crucificaron a Jesús no tuvieron su pago. Cuenta Josefo en sus libros que en el año 70 vino el general Tito y la sangre corría por las calles. Literalmente se cuenta, literalmente, que lo que Jesús dijo, el templo fue sacado piedra sobre piedra. ¡Qué tremendo lo que dijo el Señor!
O sea, que lo que vino sobre esa generación fue duro. Y Jesús lo dijo, el que esté no descienda para ver, no, quédese por allá. Huyan, escóndanse en la profecía que le daba a ellos. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué pasó todo eso con esa generación? Jesús lo dijo. He aquí uno más grande en este lugar. O sea, ahí estaba hablando uno más grande que era él. Y lo desechaban. Y lo desechaban. Y esto es tremendo. Por eso Jesús dijo que de los profetas, el más grande fue Juan el Bautista. Pero si lo comparamos con los del reino de los cielos, dijo que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Y por qué? Porque el que más pequeño sea de nosotros en la iglesia, el Espíritu Santo es el que habla. ¿Se ve? Por eso es mayor, porque mayor era el que estaba allí, que es Jesús. Por eso es mayor. Los profetas hablaban y ciertamente eran inspirados por Dios, pero no como en la iglesia. El Espíritu Santo llena a los creyentes y a cada uno le da en particular. O sea que cada uno de ellos es mayor que Juan. Esto no es para que nosotros entramos en un debate como los pseudos. No, o sea, nosotros no entramos en debate, nosotros entendemos las palabras de Jesús, que nosotros todos somos hermanos. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y ese es nuestro pensamiento. El que quiera ser más grande, dijo Jesús, sirva más que todo para que sea más grande, dijo el Señor. Eso es una cuestión de actitud para que nosotros entendamos. Bueno, que a veces algunos no entendían a Pablo porque hablaba muy fuerte, porque el que predica es autoridad y Dios habla con autoridad. Dios cuando corrige, cuando reprende, Dios lo hace con autoridad. El libro de Apocalipsis, aunque habla Jesucristo, lo escribió fue Juan y esas palabras estaban en la boca de Juan. ¿Por qué? Porque Dios habla con autoridad. Toda escritura es inspirada por Dios. El ministerio es el ministerio del Espíritu, no el ministerio nuestro. ¿Sí? Aquí nosotros entendemos que todo aquello que es pecado es todo aquello que no proviene de la fe. O sea, todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Cuando Dios nos llama a nosotros a vivir una vida de fe. Una vida de fe, la cual el apóstol dice que la fe no es de todos. Claro que no es de todos, porque no todos se acercan a vivir una vida de fe. Nosotros en la vida de fe a veces nos equivocamos, a veces dejamos de hacer cosas y después volvemos a caer y ahí vamos. Pero nuestra vida de fe es una vida que tiene que ir siempre dispuesta, como dice el Señor. ¿Cómo es una vida de fe dispuesta? Es una vida de fe que identifica lo que es pecado. Y esto que lo identifica es que sabe arrepentirse cada vez que se le está declarando que está pisando el pecado. ¿Se ve? Nosotros como creyentes, cuando llevamos una vida de fe, nosotros no somos de aquellos como Coré. No, ¿quién es este Moisés? Nosotros no somos de eso. Nosotros somos gente que allí está Moisés, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Y nosotros, amén, así sea. Amén, así sea. Es así, porque la Escritura dice que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, amén, ven Señor Jesús. Lo que dice el Espíritu, la Iglesia lo dice. No puede ser distinto, no puede ser distinto. Nosotros estamos en una misma fe, un mismo bautismo, un Señor, un Dios y Padre sobre todo. O sea, nosotros no estamos como llaneros solitarios o ahí como antes, no, antes se nos extraían y se nos llevaban a ese poco de cosas que ni nada tenía provecho, pero ahora no, ahora estamos en la fe. Ahora estamos en la fe. Y dice Pablo que ninguno que hable por el Espíritu puede decirle a Jesús anatema. Y nadie le puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay algo diferente ahora en nosotros, que es la vida de fe, guiados por el Espíritu. Una vida de conducta. Nos equivocamos, abogados tenemos para el Padre, nos arrepentimos y ahí volvemos al camino. Pero estamos, y eso es lo que dice de nosotros. Eso es lo que dice. Porque no es cristiano el que dice, no, aquel se equivocó, yo no. Ese no es cristiano. Ese se equivoca en lo secreto y no dice nada, ni lo reconoce. Ese está más perdido que los que no tienen a Cristo.
Cristiano es aquel que dice, no, sí, verdad, pero el Señor es fiel para limpiarme. Y yo creo que voy a avanzar y voy a crecer. Hay una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque reconoce y sabe diferenciar lo que es pecado. Y se lo declare, quien se lo declare dice, amén, sí, es así. Porque algunos nos vituperan a nosotros porque antes nosotros hacíamos estas cosas y ahora dejamos de hacerlas. Y la misma palabra habla sobre todas esas cosas. Nosotros decimos, sí, antes lo hacía, pero ahora conocí a Cristo y ya no lo hago más. Es así. Es así. Y a veces, mira hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestra fidelidad está todo. Porque hay personas que a veces, porque no son gente de fe, menosprecian estos tiempos. Estos tiempos es donde nosotros a Dios le demostramos con nuestra fe. No vayamos a tratar de vislumbrar a Dios. A Dios nosotros no lo vislumbramos. Porque Jesús nos diría, ¿cómo ustedes siendo malos me van a hablar lo bueno? Espérense aquí hasta que reciban poder de los altos y me serán testigos. Nos dijese el Señor a nosotros. Pero acá nosotros le podemos demostrar al Señor con nuestra confianza en Él siempre. Y a veces somos personas que nos están corrigiendo siempre. Y de repente mañana seremos personas que enseñaremos a muchos. Porque esa es la vida de fe. ¿Y de dónde sacó usted? Porque eso es lo que enseña la palabra. Porque a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. O sea, no escogió, Él escogió lo que no es para deshacer lo que es. Pero eso que no es que Él vino con una varita y lo hizo que fuera. No. Eso fue un proceso. Donde Dios, según Juan, la unción misma nos enseña todas las cosas. La unción misma nos va llevando a nosotros a lo que Dios dice. Y nos cambia el corazón. Porque la palabra dice que el corazón hermosea el rostro. Hermosea el rostro. El corazón. El Espíritu muestra lo que hay en nuestro corazón. Lo muestra. Y cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque a veces no nos damos cuenta el alcance que tienen las palabras que Dios está declarando. No nos damos cuenta. A veces el Señor está hablando y no nos estamos dando cuenta del alcance que tienen las palabras que el Señor está diciendo. Es así. Yo recuerdo una vez que estábamos hablando íbamos una persona, un conocido y yo, y conseguimos a un indigente. Y él me estaba diciendo que ese indigente era una persona que antes que tenía mucha plata y andaba así de indigente. Y eso a mí me da una perspectiva de cómo son las cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta del alcance que pueden tener nuestras decisiones. Cuando nosotros escuchamos a Dios, la bendición de Dios nos arropa. Pero cuando nosotros desechamos lo que Dios dice, yo recuerdo lo que Martín, ¿te acuerdas Martín, el hermano de Dionisio? Martín decía, una vez hablándole, estábamos allí en planta varias personas, y él le estaba diciendo a alguien, porque él nos estaba hablando ahí, entonces salió uno a decir, que esa es pura mentira, y esto y todo lo demás, el evangelio. Y Martín le dijo, bueno, si es una mentira linda, hermosa, agradable, le dijo Martín, algo hermoso, pero si es verdad, y es verdad, porque a veces el diablo nos engaña, y nos dejamos engañar por el diablo, porque él nos engaña. Y lo que él utiliza para engañarnos es que no nos veamos a nosotros. Porque cuando usted se ve a usted mismo, usted dice, soy culpable. Es así. Cuando usted ve las palabras que Dios le está hablando y usted se mira a usted, usted dice, Señor, perdóname. Y eso es lo que el diablo no quiere. ¿Se ve? Porque cuando usted se mira,
la palabra de Dios, nada podemos contra la verdad, nos desnuda. Es lo que dice ella. Entonces el diablo trata con muchos argumentos, muchos pensamientos. Por eso el Espíritu Santo muestra el corazón. Porque el diablo va a ir sermoneando el corazón, va a ir inyectando el corazón. ¿Para qué? Para que la persona no se arrepienta. Y cuando la persona no se arrepiente, allí es donde está el problema. Porque eso es lo que dice Santiago. Porque uno decide, uno toma la decisión. Es uno quien decide el mezclarse aquí o mezclarse allá. Por eso es la vida de fe. Porque es muy fácil juzgar a otro. Pero cuando Dios te ponga la mano, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo le vas a responder a Dios? ¿Ah? Algunos en Corintios, cuando veían que Pablo predicaba, pensaban que Pablo estaba buscando como convencerlo. Sí, Pablo le dijo, ustedes quieren una prueba de que habla Cristo en mí. Y esto es poderoso. Porque esta es la bendición de hablar la palabra. Que lo que Dios dice no falla. Lo que Dios dice no falla. Y uno no quisiera. Nunca quisiera. Yo pienso en mi corazón que Jeremías nunca quiso que cayera ese juicio sobre Judá. Y cuando escribe Lamentaciones se lamentaba Jeremías por todo lo que había pasado. Y nadie quiere. Pero cuando Dios habla de cosas terribles, de juicios, y la gente no escucha, Dios lo hace. Y el que habló queda como que era profeta del Señor. Aleluya. Eso era lo que quería Jonás. Eso era lo que quería Jonás. Pero Jesús nos dejó a Jonás ahí a nosotros para un ejemplo. Para que nosotros no seamos como Jonás. Y nosotros queramos que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. ¿Se ve? Para que Dios deponga lo que Dios ha dicho que hará. Y es así. ¿Tú te imaginas que en Venezuela, como muchos falsos profetas, vamos a orar por Venezuela, que el Señor convierta a Venezuela? ¿Tú te imaginas que en Venezuela la gente tomara una actitud como ese pueblo de Nínive, donde se volvió desde el más grande hasta el más pequeño? ¿Qué Dios no hiciera con Venezuela? ¿Ah? Avergonzaría a Dios a los Estados Unidos. ¿Ah? Sacaría a Maduro de ahí como un colcho el Señor. Y pondría ahí un presidente inteligente. O iluminaría a Maduro, es igual. Ojalá lo iluminara. Se ve difícil, pero Dios es Dios. Dios es Dios, créelo, Él es poderoso. Por muy imposible que tú veas eso, Dios lo hace. Es así. Y son las cuestiones, mira, a veces nosotros venimos y nos acercamos al Señor y pensamos que bueno, yo me acerco a Dios y me tienen que decir lo que a mí me agrada. Yo voy a la iglesia y bueno, ay, me sentí bien hoy en la iglesia. Por eso hay personas que tú dices, ay, ve, sí, me sentí divino en la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijeron a lo mejor que Dios la iba a bendecir, que Dios la iba a multiplicar, que Dios... Y se sintieron muy lindos en la iglesia. Pero si van para la iglesia y el Señor empieza a hablar de algo que están haciendo, no se sintieron muy bien. ¿Ah? Terminan ahí, andan en sus vidas amargados. ¿Se ve? Entonces piensan que alguien que corrige está amargado. No, amargado el que siempre anda y tú lo ves que siempre está. ¿Entiendes? Pero ojalá uno pudiera decir, uy, pues por lo menos el apóstol Pablo estaba amargado. No, porque siempre está corrigiendo. Era como impulsivo, lo dice. No. Sino que ¿qué iba a hacer si era lo que había en el ambiente? Elías. Cuando usted ve la película Elías lo ponen como un hombre que andaba siempre bravo. ¡Acá! Ponen a Elías así. ¿Por qué? Porque siempre andaba reprendiendo a Elías. Pero Elías yo te aseguro que no estaba amargado. Yo te aseguro que cuando Elías iba y oraba, quebraba su corazón. Como cuando vamos delante de la presencia del Señor y Él nos quiebra. Y empieza a hablarnos al oído. Cosas con sentido. Porque Dios nos habla con sentido.
A mí me es ya por demás recordar desde que el Señor me llamó todas las cosas que he visto que ha hecho en mi vida, porque ciertamente ha estado conmigo y está conmigo. Es así, a todos los que me han querido avergonzar y todo, el Señor, allí ha estado el Señor conmigo, dándome la victoria siempre, poniéndome en ventaja, porque Él es fiel. Él no falla. Él me pone siempre en ventaja. Siempre me pone en ventaja, porque Él es fiel. Él es fiel. Es así. Él es muy fiel. ¿Y sabes por qué el Señor es fiel? Yo te voy a decir a ti por qué el Señor es fiel. El Señor es fiel es porque nosotros escuchamos sus palabras. Y cuando estamos equivocados somos capaces de decirle: Señor, perdóname, estoy equivocado. Perdóname, Señor, por esto que hice. Perdóname. Por eso Él es fiel. Porque nosotros vemos sus palabras y lo respetamos, lo honramos. Es así. Y Él lo sabe. Aún no escucha personas que uno sabe las doctrinas que enseñan y lo que predican y tuercen, pero por casualidad en ese momento que uno lo está escuchando, el Señor lo sabe. Tienen una palabra que lo confronta a uno se doblega, porque así somos los creyentes. Así somos los cristianos. Somos de Él, porque la palabra es de Él. Y Juan dice: el que es de Dios los escucha. Tan sencillo como es. La doctrina no falla, hermano. ¿Usted quiere ver que alguien no es de Dios? Lea la palabra. Para que no esté por ahí: ay, hermanito, hermanito. No, Señor, hay gente que no es de Dios porque no reaccionan a Dios. No atienden a Dios. No le creen a Dios. Viven en el pecado. Pero ven como pecado las cosas grandes y no ven que como pecado es todo lo que no proviene de la fe. Eso es pecado. Romanos 14, 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno, cuando somos de Dios nos preocupamos por traer el consejo. Nos preocupamos por defender, por presentar defensa. Porque aquí está nuestra defensa, lo que Dios dice. Y esto es lo que nos caracteriza. Es así. Esto es lo que dice quiénes somos, a dónde vamos y lo que Dios va a hacer con nosotros. Es así. Porque a veces no estamos viendo, a veces nosotros pensamos porque vemos algo y decimos: mira, ay, está saliendo el sol. Jesús le dijo a los judíos: ustedes cuando ven que las nubes tienen arrebol, entonces dicen: va a llover. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Y es tremendo porque a veces no entendemos que cuando Dios hace las cosas es por lo que Él está hablando. Cuando Dios hace las cosas es por lo que Él está diciendo. Y a veces no entendemos por qué Dios decía que iba a sacar un pueblo de Egipto y se consiguieron ese mar. Allí estaba la circunstancia de ese pueblo. Pero Dios le dijo a ese pueblo que lo iba a llevar al desierto a que le sirvieran. Esa era la palabra del Señor. Ellos iban a ir al desierto a servir al Señor. Esa era la palabra. Y aunque había ese mar, Dios lo hizo. El mar era una imposibilidad para ellos, no para Dios. Así de sencillo. O sea, a veces no vemos lo que Dios está hablando y no estamos escuchando lo que el Señor está diciendo. Y precisamente eso que Él está diciendo es lo que realmente va a venir. Pero no lo estamos escuchando porque no estamos viendo lo que Él está diciendo. Entonces no nos parece porque no lo estamos viendo. Pero eso es lo que va a suceder. Y cuando suceda, allí es donde nosotros tenemos que ver si estamos en el barco o no. Por eso es por fe. Por eso es por fe. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque es lo que te saca de lo que Dios va a hacer. Es lo que te saca de la victoria que Dios va a traer.
lo que no proviene de fe. Por eso es lo importante de cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice. Avanzamos, crecemos. Él siempre va a ser Dios. Él vino a salvar. Imagínate que el ahogado le dijera al salvavidas, si le pudiera decir, creo que no puedo hablar porque se está ahogando. Pero le decía, si quiere no me salve. Quiere no me salve. Deseando ahí que aparezca un salvavidas para no ahogarse. Para no ahogarse. Así estamos nosotros, con nuestra necesidad de Él. Pero eso es cuando entendemos, cuando creemos. Habacuc 2. Mira esto. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo es aquel? ¿Cómo es aquel? Su alma no es recta. ¿Por qué no es recta? ¿Quién es recto? El justo. ¿Quién es recto? El que anda según la regla. Ese es recto. Ese es recto. Pero aquel cuya alma no es recta, dice Dios, no digo yo, se enorgullece. Se enorgullece. El orgullo puede más que Dios para esa persona. Su orgullo es más fuerte que Dios. Pero mira lo que Dios dice de nosotros, de los de la fe. Mas el justo por su fe vivirá. Ciertamente esto no es para algunos, esto es para el justo, para el que busca rectitud delante de Dios. Por su fe vivirá, porque no se enorgullece, no se enorgullece, porque cuando nosotros no estamos caminando recto, ojalá haya muchos consejeros para que nos digan, hermano, no es así, no es por ahí. Ojalá haya muchos siempre. Ojalá el Señor permita que siempre haya alguien que nos diga, mira hermano, no es así. La palabra de Dios dice esto. Ojalá siempre haya una lumbrera así alrededor de uno. ¿Sabes por qué? Porque nos da la oportunidad de enderezar nuestros pasos. Pero hay gente que dice el Espíritu Santo, su alma no es recta. ¿Por qué? Porque no quieren rectitud. En realidad no quieren buscar la rectitud. En realidad no quieren acercarse a Cristo. En realidad lo que quieren es su carne. Lo que quieren es vivir a Dios, pero según su carne. Lo que quieren son los beneficios de Dios. Porque hay gente que busca a Dios por esto. ¿Por qué Dios me puede dar? ¿Qué Dios puede hacer conmigo? ¿Qué Dios me va a dar? ¿Me va a bendecir? Eso es lo que buscan de Dios. Pero los que nos acercamos a Él con corazón sincero, tenemos hambre y sed de justicia. Eso lo dice Jesús, no yo. Hambre y sed de justicia. De que lo que Dios dice se haga. Esto es tremendo. Porque cuando uno lee esta profecía de Habacuc comienza en su capítulo 1, el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirá? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahí está el profeta Habacuc clamando. ¿Sabes por qué clama Habacuc? Porque no ve la justicia de Dios en medio de nosotros. Por eso clama Habacuc. Porque Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no escuchará? Porque no veía la justicia de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, por tu fidelidad. Por el privilegio, amado Padre, que tú nos das para servirte. Gracias, Señor, por la iglesia, por los hermanos. Gracias por tu obra. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.